Ok, bueno. Como habíamos comentado la clase pasada, la conquista de México está llena de mitos. Mitos que parten de una ideología, bueno, por el lado de los españoles es esta mitología prohispana. A Dios nos favoreció encontrando América y pudiendo conquistar un imperio para la hispanidad. Y también está llena de mitos como el de la completitud, o sea, que se terminó, oh sí, cayó Tenochtitlán y toda la Nueva España cayó junto con Tenochtitlán. Eh, y otro mito es el mito de la rendición de Moctezuma. El tema, o sea, todo lo que escribían los españoles, Cortés, incluso Colón, Bernal, lo escribían para un público español. Lo escribían para obtener beneficios. En el caso de Bernal y en el caso de Cortés estaba justificando completamente haber cometido una traición contra el rey y desobedecido órdenes directas de no conquistar, no entrar al territorio que actualmente es México. Entonces, el documento de las cartas de relación son un documento legal. Federico Navarrete les llama una ficción jurídica, porque pone mucho énfasis en que les leían el requerimiento a los indígenas y les decía, no, a partir de este momento son súbditos del rey de España. No sabemos si lo hacía y tampoco importa si lo hacía, porque es muy probable que no le hayan entendido nada. Pero aún así lo hacía porque si no los hubiera hecho, aunque sea nominal y unilateralmente, súbditos del rey de España, no les podía hacer la guerra de forma legítima. Cualquier bárbaro, hasta el vikingo más bárbaro, reconocía eso. Oye, no puedes ir y llegarlos y atacarlos. Y el tema de la legitimidad de la guerra en la conquista, así como el tema del estatus de los indígenas, fue debatidísimo entre los intelectuales y juristas de la época, en Valladolid. Entonces, aunque fuera mentira, Cortés tenía que enfatizar ese requerimiento, que cumplía ese requisito legal. Si le entendían, si lo hacía, no importaba. O sea, yo cumplí con la letra de la ley, porque si no, toda su empresa era ilegítima. De la misma manera, la figura de Moctezuma que pinta Cortés y que pinta Bernal y que el rey acepta y todos los historiadores aceptan, porque les conviene, porque abona a su causa narrativa. Es que se rindió. Es que, oh sí, posteriormente, alrededor de la década de los 60 del siglo XVI, es cuando surge esta identificación de Cortés con Quetzalcóatl. Pero eso fue nuevamente un invento con una finalidad política. Recuerdan que la vez pasada hablamos de la conspiración para poner al hijo elegido, bueno, al segundo marqués del Valle como una autoridad política y quitar al virrey. Entonces fue una conspiración política. Fue en ese momento y fue creado por los franciscanos porque los franciscanos necesitaban generar un vínculo entre Cortés y la autoridad previa a los españoles. Entonces, pero si uno, si uno ve lo que hacía Moctezuma, por lo que cuenta Cortés, no tiene sentido. Ah, sí, llegó, los recibió y le dijo, oh, sí, claro, tú eres el verdadero, y se rindió. No tiene sentido. Y luego su muerte es muy oscura, o sea, no se sabe si lo mataron los españoles, los indígenas. Entonces, se explica por qué fue preso, pero es muy probable que eso haya sido una exageración de Cortés. Matthew Restall, un autor o sea, que se ha metido este tema de fondo, maneja dos cosas. Una cosa que primero no se explica es por qué los dejó llegar hasta el corazón del imperio, hasta Tenochtitlán. O sea, estás en una ciudad, isla. Los pudo haber detenido en cualquier otro, o sea, los pudo haber detenido en,
cualquier momento intermedio. ¿Por qué no lo hizo? Restal maneja que, bueno, aparte que tenía curiosidad, es muy probable que los haya querido integrar a su zoológico. Moctezuma tenía un zoológico con animales de todo tipo, incluso con personas. Entonces es muy probable que los haya visto como algo exótico que valía la pena coleccionar, agregar a su colección. No podía imaginarse toda la maquinaria que había atrás de los españoles, porque recordemos que los españoles que conquistaron Tenochtitlán no fueron los mismos o no fueron solo los que llegaron con Cortés. Hubo también o sea, se les unieron hombres de Narváez que venían a apresarlo por haber desobedecido. En cuanto que haya sido apresado, Cortés bueno, que Cortés haya apresado a Moctezuma lo hace parecer un acto audaz, valiente e inédito. No era así. Apresar a los líderes de los enemigos era una práctica común. A Atahualpa lo pusieron preso y es muy probable que sí Moctezuma haya sido prisionero, pero no desde el momento en que lo maneja Cortés. Restal supone que, bueno, sí, que llegó, que fueron recibidos en su palacio, que los escuchó, tenía mucha curiosidad, quería convivir con ellos, porque en esa misma, incluso las narraciones de los españoles manejan que el mercado funcionaba de manera habitual, que las cosas funcionaban normal, como que lo tenía prisioneros y seguía administrando. Es probable que la captura de Moctezuma no haya sido sino hasta el momento en que Cortés se entera de que viene Pánfilo de Narváez y sus hombres a, bueno, a apresarlo, a llevárselo. Entonces, tiene que aparentar que tiene el control de la ciudad y de la situación. Todas las cartas de relación y el mito de la completitud parten de eso. Presentarlo como un hecho consumado, como que ya terminó. Mira, rey, te estoy entregando este reino y lo logré con 300 valientes caballeros. Y por eso ni el rey ni los españoles ni nadie lo cuestionó. ¿Quién le mira al caballo? La otra cosa que es dudosa es la rendición absoluta de Moctezuma. Un historiador llamado Alejandro Rosas dice en broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Dice que es el Tu casa es mi casa más elaborado y malentendido de la historia. Como ya habíamos manejado entre los mexicas y en el náhuatl cortesano culto diplomático, se daba un sistema de inversiones. La persona de más poder se hacía parecer como la menos poderosa y a la otra persona, la persona de menos poder, la hacía parecer como la más grande, abuelo, nieto, niño. Y mientras más grande era el poder de la persona que hablaba, más exagerada era ese empequeñecimiento. Es muy probable que Malintzin lo hubiera entendido, pero no sabemos qué tanto se lo pudo explicar a Cortés y sin el contexto previo de las figuras retóricas de este orden de inversiones, es muy probable que haya sonado como un discurso de rendición. Cortés se agarró al clavo ardiente porque le convenía. Y posteriormente no se cuestionó, porque a los herederos de Moctezuma esa historia también les convino. Entonces, pues tampoco lo iban a cuestionar. Y los demás conquistadores tampoco iban a cuestionar la historia, porque todas sus peticiones de privilegios, de mercedes, pues derivaban de ese hecho, de la conquista. Entonces, pues no iban a cuestionar, no lo iban a cuestionar. Una vez aclarado eso, los indígenas no se veían a sí mismos como un grupo homogéneo, uniforme, por eso no se puede hablar de traición. Para traicionar necesita ser del mismo grupo. Pueden ser enemigos, un enemigo no traiciona. Y los españoles también hicieron esa distinción. Entre los españoles los españoles veían a indios conquistadores y a indios conquistados. Entre los conquistadores, pues están los tlaxcaltecas, también había muchos otros, los huejotzingas, y entre los conquistados estaban los mexicas y otros muchos pueblos también. Sin embargo, los hijos del rey mexica conquistado, en este caso Moctezuma, gozaron de muchos privilegios por la corona española. De hecho, la primera parte de esta exposición va a ser, parece una telenovela porque es una historia de litigios y de matrimonios, pero
van a ver la posición tan privilegiada que tuvieron los hijos de Moctezuma. Lo cual es extraño porque eran los hijos del rey vencido. Es más, o sea, sería más comprensible en el caso de la hija de Pedro de Alvarado, digo, no, de la hija de Xicoténcatl, que se casó con Alvarado porque era una princesa tlaxcalteca y los tlaxcaltecas eran socios, bueno, eran los socios de los españoles, eran los conquistadores junto con ellos, sería más comprensible. Pero los hijos del rey derrotado, entonces, o sea, sí les dieron muchos privilegios, empezando porque reconocieron a 5 de sus hijos a pesar de que no eran hijos de la misma mujer. Entre los indígenas había poligamia, obviamente entre los españoles no. Entonces, a pesar de que eran de distintas madres, lo que hubiera implicado que todos menos uno fueran ilegítimos, aceptaron como hijos legítimos de Moctezuma a hijos de distintas madres. La primera y principal, hija de su esposa principal Teotlaco, fue Isabel Tecuichpotzin Moctezuma. Hija con Acatlán fue Mariana Moctezuma. El hijo, el único hijo que tuvo Pedro fue con Mixquitzauatzin, que era hija del rey de Tula. Eso es muy importante, van a ver por qué. Ana Moctezuma y María Moctezuma también fueron sus hijas reconocidas, pero murieron muy pronto, sobre todo Ana. María no queda tan claro, pero murieron antes de que las encomiendas fueran repartidas. Isabel Tecuichpo Moctezuma, entre la herencia, o sea, los reyes no eran como en Europa, que el hijo, el padre, el hijo, el nieto, no. Sí era entre la familia, pero era entre primo, era como las líneas laterales, primos, hermanos, porque justamente como existía la poligamia que unía varios reinos, era la madre la que transfería la legitimidad. Entonces, a Isabel la casaron primero con 3 indígenas. Atlixcatzin no todos lo mencionan, entonces por eso lo puse entre paréntesis. Atlixcatzin era el hijo de Ahuizotl. Con él no tuvo hijos ni con Cuitláhuac ni con Cuauhtémoc, pero es muy importante que la hayan casado con Cuitláhuac y con Cuauhtémoc porque fueron los que sucedieron a su padre como reyes. Y lo pudieron suceder como reyes justamente por su vínculo con Isabel, hija de Moctezuma. Ella era la que les proveía la legitimidad de herederos. Digo, obviamente salían de un grupo muy específico, no podían elegir a cualquier. Incluso en la noche triste, cuando llegaron los españoles, protegieron a 3 mujeres: Malintzin, Isabel Moctezuma y Luisa Xicoténcatl, por la importancia fundamental que tenían para su estrategia y para sus planes. Entonces, cuando apresan a Cuauhtémoc, o Cuauhtémoc se entrega, va acompañado de Isabel, de su esposa, bueno, que en ese momento se llamaba Tecuichi. Y bueno, ya saben, toda la caballerosidad, dice, pues sí, yo me entrego, por favor respeten a mi esposo y a las mujeres que nos acompañan, bla, bla, bla. Y le pide a Cortés que lo mate de manera honorable. Cortés no lo mata de manera honorable, lo apresa. Y se lo lleva en 1524 a la conquista de las Ibueras, a Honduras. Y ahí lo ejecuta, iba junto con Cuanacoch de Tacuba, y ahorita no recuerdo el nombre del señor de Tacuba, porque recuerden que la Triple Alianza era Tenochtitlán, Tacuba y Texcoco, y se lleva a los 3 príncipes a Honduras. Esto era una práctica común, o sea, pues te llevas a los líderes, los manejas como rehenes, o sea, mantienes el control. Finalmente los ejecuta en 1525, los acusa de sedición, pero bueno, eso es una excusa muy conveniente. Y entonces en 1525 Isabel Moctezuma queda viuda. Y no solo queda viuda, sino que al haber muerto también el rey de Tacuba, o sea, Tacuba le corresponde a ella. Después de Cuauhtémoc, la casan con Alonso de Grado, bueno, Cortés, porque bueno, Cortés dice que Moctezuma en su lecho de muerte le encargó a sus hijos, y Cortés, de cierta manera, sí los cuidó. Por lo menos les proveyó, es lo único que podemos decir. Alonso de Grado, que fue nombrado visitador de indios, era igual un conquistador, que había sido acusado de maltratar a los indios, entonces es muy curioso que
haya nombrado su protector, con él no tuvo hijos. Muerto Alonso de Grado, Cortés se llevó a Isabel, posiblemente a su hermana Mariana, ya otra María o Ana, se la llevó a su casa y tuvo un hijo con Leonor. Antes de que naciera, bueno, una hija. Antes de que naciera esa hija, la casó con Pedro de Gallego de Andrade. Cuando nace, y Cortés reconoció a Leonor, su hija con Moctezuma. Reconoció a todos sus hijos independientemente de si la madre estaba casada con otro o no. Por eso es muy poco probable que, o sea, no es creíble que María Jaramillo, hija de Malinche y Juan Jaramillo, haya sido hija de Cortés también. Nace Leonor Cortés Moctezuma, y algo que era muy habitual en los principios del siglo XVI, en las primeras etapas de la conquista, ante la falta de mujeres españolas, era que hay mujeres mestizas, sobre todo hijas de mujeres indígenas prominentes, fueran entregadas a otra mujer española para que la criara como española cultural. En este caso, Leonor Cortés fue entregada al licenciado Juan de Altamirano, que fue también el mismo que cuidó al hijo de Malintzin y Cortés, Martín, cuando se fueron a Honduras. Entonces, nació Leonor Cortés, y después tiene el hijo de Pedro de Gallego de Andrade, llamado Juan de Andrade Gallego Moctezuma. Dado que Isabel había recibido de Cortés la encomienda de Tacuba, o sea, todo Tacuba, el segundo reino de la Triple Alianza, cuando nació Juan de Andrade Gallego, fue una fiestota en Tacuba, fue una gran celebración, y fue bautizado por Juan de Zumárraga, para que vean el nivel que manejaba, y sobre todo por Isabel Moctezuma. Pedro muere pronto y la casan con Juan Canos de Saavedra. Con él tiene 5 hijos: Pedro, Gonzalo, otro Juan, porque repiten nombres que da gusto, Isabel y Catalina. Estas dos últimas profesan como monjas. Cuando muere Isabel Tecuichpo en 1550, y sí, porque sí les reconocían que Tacuba era de ella. Digo, los esposos la administraban, pero la propietaria era ella. Cuando muere deja su testamento, muy clarito, les informa que pide que se le reconoce como principal heredero a Juan de Andrade Gallego. Pide que se reparta lo demás entre sus demás hijos, y le deja una pequeña parte al que sería su viudo, Juan Cano, y a Leonor, aunque no la crió, que aunque fue criada por otra familia española, le dejó una pequeña parte que sirvió para su dote. Ahorita ahorita van a ver cómo están los matrimonios de estos hijos. Los herederos de Juan de Andrade son los que llegarían ahora a ser los descendientes de los Moctezuma, entre ellos los condes de Miravalle, porque los herederos de Moctezuma ahora son nobleza española. Entonces, es un camino muy tortuoso. Veamos la parte del siglo XVI. Bueno, esta es una imagen de Isabel Moctezuma y lo que era Tacuba, que era su encomienda. Y bueno, este es el escudo de los condes de Miravalle, que les decía. Espérenme, ay, ya me perdí a todos los hijos. Espérenme. Ok. De estos hijos, tuvieron una bronca por el testamento, como en todas las familias, se pelearon las hermanas que eran monjas, que profesaron el convento de la Concepción, donde solo podían profesar mujeres de alta alcurnia. Quisieron dejar su parte a los hermanos, pero uno murió, entonces los herederos decían que su parte se debía repartir entre los otros hermanos. Fue una discusión de años porque salían contendientes. Hubo un momento en que incluso un yerno de su hermana Mariana protestó que él tenía derecho a la herencia de su tía política. Entonces estamos hablando de conflictos hereditarios de años, de litigios que venían, que a la audiencia, que regresaban, que los abogados, que los testigos, y duró siglos.
El caso de su hermana Mariana, que no era, o sea, era su media hermana. Mariana primero la casaron con Juan de Paz o Juan de Páez, con el que no tuvo hijos. Y con Cristóbal de Valderrama tuvo 3 hijos. Fernando de Sotelo Moctezuma, Cristóbal de Sotelo Moctezuma y Ana Sotelo Moctezuma, monja. Era muy común que cuando las hijas de una familia profesaban en un convento dejaran la herencia a sus hermanos. Aquí el problema no fueron los hermanos Sotelo. Aquí el problema fue Diego Arias Sotelo, que fue el que protestó que tenía derecho a la herencia de Isabel. Diego Arias Sotelo tenía un hermano que había estado en Cusco durante la rebelión de Girón y después llegó a América, después llegó a Nueva España. Parte del problema que tuvieron estas herencias y estos testamentos y las encomiendas fue que en 1542 la corona trató de quitarles fuerza a las encomiendas a partir de las leyes nuevas, porque a la corona le quedó muy claro que si las encomiendas eran hereditarias entre los descendientes de los conquistadores, se iba a generar una élite local con recursos, con conocimiento, y eso era una amenaza directa a su control sobre la provincia. Entonces, intentó que que después de ciertas generaciones la encomienda volviera a la corona. Mariana de Moctezuma recibió como encomienda Ecatepec. Nada más Ecatepec. O sea, imagínense eso, hay de amoladón. Pero no solo eso, a pesar de que Ecatepec era una encomienda menos rica que Tacuba, de su media hermana, se la dieron a perpetuidad. O sea, que básicamente solo las encomiendas de Cortés estaban exentas de esta amenaza de regreso a la corona. Parte de estas leyes nuevas y esta amenaza a lo que los criollos veían como el poder que estaban obteniendo y que veían con justa razón como una amenaza a sus intereses, ocasionó, como ya les había dicho, una revuelta en Perú bastante violenta y la conspiración aquí en México de los Ávila Cortés, que intentan que a la muerte del virrey, intentan que no, pues que ya no haya virrey, que pongan al visitador y como capitán general a Martín Cortés Arellano, no el hijo de Malintzin, el hijo de Cortés con Juana Zúñiga de Arellano, y entre el cambio de los virreyes se va perdiendo la cosa. El caso es que en 1566 los apresan. Esa conspiración fue ayudada por los franciscanos, que eran muy cercanos a Cortés, y es en ese momento para esa conspiración que crean este mito de Quetzalcóatl para darle legitimidad a Cortés. Torturaron al hijo de Malintzin y exiliaron a los 2 Martínez y a su hermano Luis, que eran, si bien no eran las cabecillas, porque los que estaban moviendo eran los otros criollos, hijos de conquistadores que veían amenazadas sus encomiendas. Sí fueron las cabezas más visibles y fueron exiliados. Entre uno de estos criollos, que tampoco tenía en el entierro, porque recuerden que Mariana Moctezuma había recibido Catepec a perpetuidad, fue su yerno, Diego Arias de Sotelo, que también anduvo ahí de revoltoso, y si bien no le quitaron la encomienda, porque no era tanto de él, era más bien de la familia política, sí lo callaron y lo exiliaron. Si bien esto es de las mujeres en la conquista, vale la pena también mencionar al otro hermano. Bueno, esto es Ecatepec. Bueno, un mapa de la época de Ecatepec. Pedro Tlacahuepan Moctezuma era hijo de la hija del rey de Tula. Y esa es la razón por la que en encomienda le dieron Tula Hidalgo. Sin embargo, Tlatelolco, o sea, el pueblo de Tlatelolco, protestó porque parte de esa encomienda era de ellos, era de Tlatelolco. Entonces, Tlatelolco empezó o sea, el pueblo de Tlatelolco, los líderes indígenas de Tlatelolco, protestaron y dijeron que él no podían darle Tula, porque no o sea, porque no era el legítimo heredero, porque era de ellos, y se armó un San Quintín que duró 70 años. En ningún momento durante todos estos litigios de todos los hijos de Moctezuma y siglos después, en ningún momento
la corona usó el argumento de que no tenían derecho. Nunca lo usó. Muchas veces sí usó la vieja clásica confiable de debo, no niego, pago, no tengo. Pero nunca, en ningún momento se dudó del privilegio y del derecho que tenían los herederos de Moctezuma como aliado de España a estas encomiendas. Entonces, Pedro se casó con 3 mujeres. Con Inés Tlacapan tuvo a Martín Moctezuma Cortés y con Catalina Quiasúchitl tuvo a Diego Luis Moctezuma. Y se casó también con una señora, doña Francisca, pero con ella no tuvo hijos. El hecho de que las 3 esposas de Pedro Moctezuma hayan sido indígenas muestra que si bien era muy probable que una mujer de alto linaje indígena se casara con un hombre español, el caso contrario no era. Eran pocas las mujeres españolas, no se iban a casar con un indígena por muy, o sea, estamos hablando que era el hijo reconocido de Moctezuma. No, se casó con 3 mujeres indígenas. También es probable que haya sido porque era de todos los hijos de Moctezuma el menos hispanizado. Es muy probable que él haya pasado en Tula toda la guerra de hispano-mexica, no estaba en Tenochtitlán, entonces era el menos hispanizado. Tan es así que, bueno, su testamento sigue más bien lineamientos indígenas que españoles. Pero aquí es muy importante, porque le deja todo a su hijo Martín, el mayor, a Martín Moctezuma, porque sí, o sea, recibió, aparte de un mayorazgo, que es cosa que no pasó con los demás, que es una cosa muy importante, también tuvo un escudo de armas, que es este. Perdón, está un poco, la imagen no es muy buena. Pero en su testamento, y es muy importante, le dejó todo a su hijo, a su primer hijo, Martín Moctezuma Cortés. Y en caso de que él falleciera, se lo dejaba a su segundo hijo, Diego Luis Moctezuma. Y esa provisión fue vital, porque efectivamente Martín se murió. Y Diego Luis, que había sido enviado por su padre a España a litigar su caso, porque estamos hablando que duró años, el señor se murió en 1570 y su hijo estaba en España, bueno, lo había mandado para abogar a su caso, pero el pobre hijo estaba en la prisión de Sevilla por deudas, porque como estaba en litigio la encomienda, no recibían dinero. Entonces, cuando muere Martín y le avisan a Diego Luis que pues, tenía el mayorazgo, lo cual lo hacía legítimo heredero, y pues mira, hijo, ahora eres el dueño de, si bien estaba peleada, la encomienda de Tula, pues fue una maravilla. Tan es así que se casó con Francisca de la Coiba y Valenzuela, dama de la reina y nieta del duque de Albuquerque. O sea, Pedro no se pudo casar con una mujer española, su segundo hijo, Diego Luis Moctezuma, se casó con una mujer de la nobleza. Y se quedaron en España. Todos sus descendientes se quedaron en España. Incluso uno de sus chosnos se casó con un pariente lejano del duque desde el cardenal Cisneros, el de la Biblia políglota. Y a finales del siglo XVII, el último virrey de los Habsburgo fue José de Sarmiento Valladares, conde de Moctezuma, que si bien no era heredero, o sea, descendiente directo de Pedro, sí era viudo de una de sus descendientes. Y su hija, la hija creo que se llama Jerónima, de este señor Sarmiento Valladares, y y la descendiente de Pedro, ella murió, le dejó a la hija, él se volvió a casar con otra señora. Y él es el que vino a América. Durante toda la discusión de Tula que duró a lo largo del siglo XVI, lo que decían los herederos, porque la corona decía, pues sí, tienes derecho a todas las rentas, pero el virrey no las cobra y muchos años las naos no, o sea, los barcos no llegaban por los piratas. Entonces, literal, no había dinero, o sea, no podía recibir el dinero que le correspondía. Por eso digo, la corona nunca dijo, no, tú no tienes derecho a este dinero. No, lo que decía es, no tengo. Entonces él decía, bueno, déjenme ir a Nueva España a revisar, a vigilar mis asuntos. No le dieron permiso. Bueno, entonces que la corona se quede lo de Tula y a mí denme algo que me dé dinero aquí en España. Tampoco. Sin embargo, a finales del siglo XVII, eso cambió y cuando José Sarmiento Valladares pidió que le permitieran ir a la Nueva España, pues, con un pago muy fuerte, compró y llegó como virrey.
Su virreinato pasó sin pena ni gloria, bueno, salvo que fue el último de los Habsburgo, ya con el siglo XVIII ya cambia la dinastía y son los Borbones los que toman el trono de España. Sin embargo, su hija con su primera esposa, la hija que sí tenía sangre, Moctezuma, murió en México y la enterraron en una capilla con Pedro. Entonces, esos son esos pequeños giros que da la historia. Insisto, la familia de Moctezuma en este momento, o sea, los descendientes de Moctezuma en este momento se pueden considerar parte, o sea, son parte de la nobleza de España y muestran, extrañamente porque la corona española siempre pagó mal y tarde, el privilegio y y cómo fue considerado Moctezuma. Si bien cada vez tenía menos valor, insisto, en ningún momento la corona negó el derecho de los herederos. Eran broncas más bien administrativas, eran broncas más bien de logística, pero nunca pudiendo haberlo usar, nunca usó un argumento contra el privilegio de Moctezuma. Y esto sí es un caso muy extraño, porque recordemos que Moctezuma era el emperador derrotado, entonces sí le dieron un trato muy especial. Por el lado de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas se consideraban a sí mismos indios conquistadores. Y si en ese momento alguien les hubiera dicho que eran parte de los vencidos, se hubieran ofendido profundamente. Esta es parte del lienzo de Tlaxcala. Si vemos la forma occidental de leerla, pues sí, hasta arriba está el escudo de los Habsburgo, abajo está Tlaxcala, y bueno, aquí están los 4 barrios, los 4 pueblos que comprendía Tlaxcala. Sin embargo, para un indígena, lo hubiera leído de una forma más bien concéntrica, y lo que veía es que Tlaxcala estaba en el centro de todo. Entonces, así se veían los tlaxcaltecas. Ellos nunca se vieron como sometidos a los españoles, se vieron como socios. Incluso, bueno, y eso se vio en el hecho de que o sea, de que entregaron a la princesa Luisa, la hija de Xicoténcatl el mayor y la hermana de Xicoténcatl el joven, como esposa a Pedro Alvarado. Si bien las uniones entre hombres españoles y mujeres indígenas eran muy comunes, que se casaran oficial legítimamente no lo era tanto. Generalmente sí había una disparidad de clase. Los pocos casos, bueno, ya vimos Malintzin cuando se casa con Juan Jaramillo, las hijas de Moctezuma y las hijas de Xicoténcatl, Luisa y Lucía, que se casaron con los hermanos Pedro y Jorge Alvarado. Entonces, porque ese matrimonio era la señal y era el principio y era la base de la alianza entre los españoles y los tlaxcaltecas. Y los españoles y los tlaxcaltecas no hubieran llegado muy lejos. Por eso es que protegieron a Isabel, a Luisa y a Malinche en la Noche Triste, en la huida de Tenochtitlán, porque eran la base de esta alianza. Tan es así que cuando salieron de la Noche Triste huyendo, los pocos que sobrevivieron llegaron a Tlaxcala y se protegieron en Tlaxcala. Nuevamente, Matthew Restal y Federico Navarrete también dicen que esta relación que establecieron los indígenas con los españoles fue en sus términos, si bien no leyeron de bien, o sea, leyeron la situación en sus términos, al igual que los españoles lo hicieron en los suyos, que tampoco podían hacerlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, lo que estaban haciendo era integrarlos a sus redes de poder y a sus redes políticas. Fue lo mismo a otra escala y en otra situación que hizo el cacique gordo de Zempoala cuando le entregó a las 20 doncellas a Cortés. Claro, ahí sí era un acto de sumisión, porque entregó esclavas y no en matrimonio. Entre esas esclavas iba Malinche. No, la relación de de las princesas Xicoténcatl con los Alvarado era igualitaria y fue vía matrimonio. Si bien Alvarado en algún momento medio se hizo menso y no, pues que no cumplía con todos los requisitos españoles y se unió con 2 mujeres más. Los únicos hijos que tuvo y los únicos hijos legítimos que tuvo fue la hija, los hijos Pedro y Leonor que tuvo con Luisa. Ok, dentro de esta red en la que ingresaron los indígenas a los españoles, incluía sus conquistas. Los tlaxcaltecas
al lado de los españoles, conquistaron Guatemala, conquistaron la Mixteca, conquistaron el norte y llegaron hasta Filipinas. Y la conquista de Guatemala había sido un proyecto que los líderes indígenas, bueno, primero los mexicas desde Moctezuma venían pensando cómo conquistar, bueno, lo que actualmente es Guatemala, la zona maya, y incluso Moctezuma tenía en el Soconusco una guarnición. Entonces, los indígenas, se puede decir que los tlaxcaltecas eran en sí mismos usando, asociándose con los españoles para seguir su proyecto expansionista. O sea, no era de, ay, somos los esclavos sumisos. Y los mismos españoles dividían a los indígenas entre los combatientes, los que combatían con ellos, incluso los tlaxcaltecas tenían derecho a usar espada y caballo, y los no combatientes que solían ser de otros grupos étnicos, no tlaxcaltecas, que eran cargadores, exploradores, zapadores, o sea, pero no combatientes, era otro estatus. Y la conquista de Centroamérica fue de los españoles, de los nahuas, bueno, de los zapotecas y de los mixtecos. Entonces es muy cuestionable que haya sido una empresa netamente española. Entonces, la conquista de Centroamérica. Primero, el primero que fue insisto, a lo que actualmente es Guatemala fue Pedro de Alvarado, posteriormente lo siguió su hermano Jorge, que estaba casado con la hermana de Luisa, Lucía. Pero aquí lo importante es que a los españoles iba acompañado de escuadrones indígenas. Este es una imagen del lienzo de Huaquechula, que actualmente está en la Casa Museo del Alfeñique en Puebla. Este es un lienzo que escribieron los tlaxcaltecas sobre su viaje de conquista a, a Guatemala. Era gente de Huaquechula, pero eran parte de esos nahuas que acompañaron a los españoles y utilizaron o sea, ya era una época de códices mestizos, iconografía indígena, los medios podían ser, o sea, solían ser papel europeo de algodón. Ella es Leonor de Alvarado Xicoténcatl, la hija legítima, que fue una gran encomendera. A Pedro de Alvarado le habían dado Xochimilco. O sea, Xochimilco en encomienda, vean el poder que tenía. Pero él lo cambió con Francisco Montejo por la expedición de Guatemala y fundaron Santiago de Almolonga. Al igual que, como se ve en el lienzo de Analco, los tlaxcaltecas que conquistaron la Mixteca establecieron sus propios barrios dentro de los pueblos españoles. Sin embargo, si bien los españoles distinguían, o sea, los tlaxcaltecas los veían diferentes de los zapotecas y muchísimo más diferentes de los indígenas mayas, aprovechaban el tiempo que llevaban habitando para decirles, no, es que ustedes ya se mezclaron y ya no son los herederos de la conquista. Porque los tlaxcaltecas tenían el privilegio de no ser sujetos ni de trabajo forzado ni de tributos. Y eso pues le pegaba muy duro a la colonia y a la corona por el tema de tributos y a la colonia, a la Nueva España, por el tema de trabajo forzado, que era una parte muy importante, el trabajo forzado indígena, que era una parte muy importante de su economía. Entonces, los tlaxcaltecas tuvieron que pelear palmo a palmo sus privilegios y mandaban acuerdos, porque también las leyes indias, al afectar a los encomenderos, pues afectaban a los indígenas. Entonces, los españoles intentaban mucho este juego de, no, es que ya no son verdaderos tlaxcaltecas. Sí, los tlaxcaltecas les debemos todo, pero no, ustedes ya están mezclados. Y entonces, esta idea perversa de juntar a todos los indígenas en una masa para no distinguir a sus aliados, pero los indígenas aprendieron desde muy, muy pronto a usar los sistemas judiciales de la corona a su favor. Y si bien los procesos se tardaban años, estamos hablando que en 1564, 1578, los tlaxcaltecas que estaban en Guatemala iniciaron un proceso para que se les reconociera su derecho a no pagar tributos, o sea, los privilegios que habían adquirido los tlaxcaltecas por
por su servicio a la corona. Fue un caso que se resolvió en 1639 y corrieron fojas y ríos de tinta y fue comunicación entre Guatemala, México, Honduras, El Salvador y Madrid. Aprendieron a usar los mecanismos legales, como ya vimos con los pueblos indígenas que cuestionaron el derecho de Pedro Moctezuma a Tula o los herederos. Los indígenas aprendieron muy pronto a usar los propios sistemas españoles en contra de ellos. De hecho, toda esta parte de la historia no conocida se ha sacado de procesos judiciales o de testamentos. Entonces, insisto, nuevamente estamos hablando que no eran indígenas sometidos. Ay, sí, pobrecito, sí, señor, ya me dijo. No. Usaban las herramientas a su disposición y las usaban bien. Y pelearon palmo a palmo, porque, recuerdan que les dije de este mito de la completitud. Ok, sí, Guatemala la conquistaron en el siglo XVI. La guerra del Mixtón, que fue lo que es Nueva Galicia, que es Guadalajara, Nayarit, Aguascalientes, fue en el siglo XVI, fue en el 16 al 17. Los apaches eran muchísimo más difíciles de conquistar que los grandes centros urbanos. Las grandes conquistas así monolíticas y ejemplares fueron la de los incas y la de los mexicas, y fue en parte justamente porque eran sociedades urbanas centralizadas. Los chichimecas eran nómadas, no tenían un centro, no tenían un líder claro, no había con quién negociar, no había que negociar, y eran unas bestias, porque ya habían visto lo que había pasado con los mexicas y con los purépechas. No les conté con quién se casó Leonor Cortés. Leonor Cortés se casó con uno de los fundadores de Zacatecas, Juan de Tolosa. Y Juan de Tolosa, estoy regresando porque sí tiene que ver, porque es nuevamente, la guerra continuó, la conquista continuó. Sí, usaron la Ciudad de México y la región agua del centro de Valle de México como punto de partida. Pero la conquista no terminó hasta finales del siglo XVIII. Estamos hablando que al norte, en Tamaulipas, los fuertes que sirvieron para la conquista posteriormente siguieron para la insurgencia en la independencia. Pero bueno, el caso es que Nuño de Guzmán fue el primero en ir al occidente del Nueva Galicia, pero armó tal borlote que protestaron los indígenas caxcanes y se armó una revolución, que viene la guerra del Mixtón y tiene que intervenir el virrey Mendoza. Recuerdan que Juan Jaramillo, el esposo de la Malinche, financió parte de esta guerra porque su hija se casó con el sobrino del virrey Mendoza, que obviamente fue a combatir. Ok. Entonces, pero insisto, nuevamente eran chichimecas, eran indios salvajes y eran más difíciles de someter, y muchas veces llevaron grupos de indígenas hispanizados, civilizados, a que le sirvieran de ejemplo. Isabel de Moctezuma querían que fuera el ejemplo de la esposa devota católica española. Entonces, entre esos exploradores, Juan de Tolosa, con otros, fue de los primeros que llegó a Zacatecas y es el descubridor del Cerro de la Bufa. Juan de Tolosa, junto con otros tres, Bañuelos, Saldívar, no, Oñate, Cristóbal de Oñate y otro señor Ibarra. De hecho, aparecen en el escudo de Zacatecas porque son los fundadores. Y bueno, Leonor Cortés se casó con él, tuvo 3 hijas, tuvo 2 hijas y un hijo. Una de sus hijas se casó con el hijo de Cristóbal de Oñate, Juan, que fue el primer adelantado de Nuevo México, y otra de sus hijas se casó con un hijastro de Cristóbal de Oñate, que encima, y uno de sus hermanos fue el segundo adelantado de México. Entonces, todo lo que está al norte, Coahuila, Sonora, Durango, Coahuila y Chihuahua, es lo que se llama Nueva Vizcaya, porque fue una empresa de los vascos. Todos estos apellidos, Oñate, Saldívar, Tolosa, son vascos. Por eso se llamó Nueva Vizcaya. Los vascos eran un grupo aparte dentro de los conquistadores españoles. Primero, todos se les consideraban nobles. Segundo, eran los de mayor impulso económico y eran un grupo muy cerrado. El Colegio de las Vizcaínas.
Entonces estamos hablando que una hija de Moctezuma, si bien, bueno, es que sin Cortés la ley, una nieta de Moctezuma, hija de Cortés, se integró a esas redes. Y por eso su árbol genealógico es tan complicado, porque eran hijastros, hermanos, sobrinos. Porque entre los vascos, o sea, justamente para mantener ese grupo compacto, necesitaban ser muy cuidadosos con sus enlaces matrimoniales. Pero ella se integró de manera muy clara. Al igual que Luisa Xicoténcatl se integró a estos grupos de españoles conquistadores que llegaron a Guatemala y conquistaron. Es muy probable que haya incluso o que haya tenido una función de alianza y de diplomática, ella y las demás mujeres indígenas. Sin embargo, la diferencia que habían los españoles y las mujeres mayas indígenas es que no se desposaron con ninguno, no lo necesitaban. Bueno, este es Guaquechula y este es Leonor. Leonor fue una encomendera. No era, bueno, sí hubo varias mujeres encomenderas. Solían ser por matrimonio o por herencia. En este caso, claramente fue por herencia, herencia de su padre Pedro de Alvarado. Entonces, al hablar de estas princesas indígenas, quiero destacar algo que seguimos manejando. Es que todos los indios son iguales y pobrecitos, la visión de los vencidos y los españoles. No. Tenían libre agencia, tomaron una decisión en una situación muy difícil, hicieron lo mejor que pudieron en esa situación, aprendieron a usar las herramientas que tenían a su disposición, legales, no legales, o sea, ocultaban gente para el censo, o sea, no fueron unas víctimas, o sea, no fueron unas víctimas, religiosamente también lograron un sincretismo, lograron rescatar algunas de sus tradiciones y de sus cultos y de sus ritos, pero muy escondidas. Entonces, si bien después de la independencia era necesario homogeneizarlos para decir, ah, no, es que yo soy el heredero de los indígenas, y si todos son iguales, ahí sí tiene el sentido que la Malinche y que las caltecas sean traidores, porque entonces pues, ya son parte de lo mismo. Nunca lo fueron, nunca se consideraron a sí mismos parte de lo mismo. Y en el caso de los tlaxcaltecas, los texcocanos, participaron al lado de los españoles y no se consideraron vencidos. Tan es así que pelearon años y años por sus derechos, por sus privilegios. Y ellos hablaban de que de que aceptaron la religión cristiana de buen grado y voluntariamente. Eso fue lo que permitió. Y por eso los herederos de Moctezuma no cuestionaron esa historia de la religión. Sí, es que mi papá se aceptó al rey y a la religión. E incluso una de las maneras que encuentran para explicar lo que no podría ser explicado narrativamente de sus actos aparentemente contradictorios, es que fue un profeta, fue el primero que vio la verdadera religión y la aceptó, y aplicando también la clásica de nadie es profeta en su tierra. Por eso lo mataron los indígenas, porque no lo aceptaron. Por eso después se habló de todos estos fenómenos que aparecieron, la llorona, los cometas, todos los presagios, porque aunque no entran en la cosmovisión indígena, sí entran perfectamente en esta narrativa de la caída de Tenochtitlán como una segunda caída de Jerusalén, como parte de un plan divino. En ese sentido, tiene sentido que Moctezuma actuara como un profeta incomprendido. Ah, pues eso sí tiene sentido. Y vienen estas historias absurdas de que un tameme vio los barcos en la costa y llegó corriendo, imagínense, corriendo desde la costa hasta Tenochtitlán, y fue y le dijo a Moctezuma, a ver, no hubiera podido entrar ni al patio del palacio, mucho menos lo hubiera visto. Y Moctezuma tenía muy claro desde los primeros, desde Alvarado, desde Grijalva, que había extranjeros en sus tierras. Tan es así que recibieron en el Golfo a embajadores de Moctezuma. Fue cuando la Malintzin dijo, oigan, yo pues a hablar este idioma porque Jerónimo de Aguilar solo hablaba maya. Entonces, pero todas estas narrativas favorecían el discurso literal, el discurso que fundamentaba toda la estructura jurídica, ideológica de legitimación de la conquista. Se rindió, les leímos el requerimiento, todo esto es parte del plan de Dios,
Se completó, obviamente, terminamos. Cortés es el conquistador, pues el que inventa el término por antonomasia, porque conquistó este imperio. Entonces, estas eran mentiras muy convenientes y por eso nadie las cuestionó. En el siglo XIX no se cuestionaron porque, bueno, se brincaron toda la colonia y querían ir. Bueno, el siglo XIX fue una bronca porque tenían que generar una nación a partir de los indígenas, los negaron, los homogeneizaron, y viene con la revolución esta reivindicación de somos los herederos de esos indígenas, pero nuevamente son unos indígenas que no se conocen, que se meten en un bulto y no se reconoce que todo el Estado mexicano revolucionario es una continuación de el Estado español. Entonces, la causa por la que a mí me gusta dar estas pláticas, estos temas, es porque tenemos que profundizar y cuestionar esta historia que nos han enseñado de buenos, malos, de bronce, de no. Porque nos sigue doliendo y seguimos sin comprender qué pasó. Y si no lo comprendemos, no podemos tomar, o sea, si no entendemos lo que pasó, ¿cómo vamos a entender lo que está pasando y cómo vamos a ver qué queremos? ¿Cómo procesamos esto? Hasta aquí llego yo. Dudas, comentarios, permítanme, tú me dices. Los quiero ver. Dudas, comentarios. Hola, buenas noches, Gaby. Buenas noches, Antar. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien. Oye, una preguntota. Dime. ¿Casos parecidos hubo en Perú, por ejemplo? No parecidos, pero sí análogos. O sea, en Perú también hubo muchas revueltas. Perú siempre fue más volátil, pero en Perú, en el Amazonas también pasó una rebelión a finales del siglo XVI, la de Lope de Aguirre. Y a Lope de Aguirre lo combatieron a hierro y fuego, justamente para evitar estos malos ejemplos. En Perú, sin embargo, en Perú los problemas sí eran análogos, los indígenas buscando su papel, o sea, peleando esta disminución de su poder, de su control, una homogenización del poder de la corona. Sin embargo, en Perú sí tenemos un documento, es la Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, que él igual se decía heredero de los nobles incas y le cuenta al rey Felipe toda su historia y dice, no, pues es que ya somos conquistados, ya somos parte del imperio. Nuevamente no está cuestionando la narrativa, incluso está insertando la historia de Perú en esa narrativa, pero dice, pero llévense a los religiosos, pero llévense a los burócratas, nos portamos bien, ya somos cristianos, les pagamos tributo, pero llévense a estos señores que nada más causan desorden. Entonces, sí hubo procesos paralelos, pero no, o sea, sí hay esos matices locales. Perú siempre fue muchísimo más volátil. Sí, gracias. ¿Alguien más? Gracias por preguntar, Andrés. Hola Gaby, hola a todos. Hola, Guadalupe. Gaby, ¿hasta cuándo tuvieron estos privilegios los herederos de Moctezuma? Porque creo que sí fue durante siglos, ¿no? De hecho, ya hay una familia Guado, es que el nombre se escribe de distintas maneras, que eran herederos bueno, descendientes de Mariana. Sé que recibieron rentas hasta 1930. Insisto, ahorita todos están en la más alta nobleza, bueno, no todos, pero sí, o sea, sí hay descendientes de Moctezuma en la alta nobleza española. Ok. Y aquí en México también, ¿no? O sea, Mm, ¿o no? Han venido, pero no, bueno, es que México no reconoce Ujú. títulos nobiliarios y en el siglo XIX pues, era imposible que se presentara, ¿no? Sí, no. Ujú. Ok, gracias. Sí, sí, siguen, sí hay herederos actuales, descendientes actuales. ¿Alguien más?
Bueno, agregar, cuando fue el virrey Mendoza a conquistar lo que sería después Nueva Galicia, bueno, apaciguarla más bien porque Nuño de Guzmán armó un bloque, fue acompañado de españoles y de tlaxcaltecas. Los únicos en los que confiaban los españoles para acompañarlos a ese tipo de misiones eran tlaxcaltecas. Y la proporción solía ser 5-1, 7-1, o sea, la mayor parte, incluso la mayor parte del ejército que atacó Tenochtitlán eran indígenas, con sus propias banderas y con sus propios capitanes. O sea, sí había sí eran reconocidos además, nobles, o sea, guerreros. ¿Alguien más? Gaby, otra pregunta. Dime. ¿Existen casos de mujeres guerreras? Sí, bueno, hubo mujeres que participaron en la conquista, no solo como auxiliares, también tuvieron que ver o sea, en las batallas. De hecho, es lo que vamos a ver en la clase siguiente. No fueron muchas, pero sí las hubo. Y sí, o sea, o sea, en el contingente sí venían acompañados de mujeres y en varias expediciones de conquista los soldados iban acompañados de mujeres. Y entre los indígenas sí solían no pelear las mujeres, pero solían servir de distracción. Gritaban, insultaban, se encueraban. O sea, no se veía descabellado que tuvieran una participación. Entonces sí hubo, no muchas, pero sí las hubo. Ok, gracias. Okay. Si nadie más tiene alguna duda o un comentario, ¿les parece que lo dejemos aquí? Sí. Luego les mandamos la grabación de la primera clase y de esta. Es que hemos tenido algunos temas por ahí. Se las mandamos prontamente. Ok, entonces permítanme un segundo. Voy a pausar la grabación.